Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Seguimos en cuarentena, seguimos enclaustrados en nuestras casas, algunos voluntariamente, como en mi caso, otros obligatoriamente, porque hay zonas de la región metropolitana y del país que han sido restringidos el libre tránsito y la gente tiene que quedarse en la casa para cuidarse, porque hasta aquí, como lo hemos dicho un par de veces y como usted lo ha escuchado muchas veces en su casa, mientras no haya vacuna, la única opción es esconderse del coronavirus o arrancarse, que no lo pille, y porque la tasa de contagio es muy alta y también es muy difícil para las personas que tienen alguna enfermedad de base adicional o que están con el sistema inmunológico más bajo o que son mayores de edad, son los principales afectados e incluso les ha cobrado la vida. Bueno, pero para aprovechar mejor a nuestro entrevistado, no repetir cosas que quizás ya sabemos, les quiero presentar, tenemos desde Madrid, entiendo, desde España, Pedro Linares. Él es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, pero además es secretario de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en España, en todo el Estado español. Así que, Pedro Linares, bienvenido al programa. Entiendo que está en Madrid, ¿cierto? Muchas gracias, Fernando. Sí, encantado de estar con vosotros en Madrid también. Estamos confinados en el domicilio porque así nos lo han impuesto, ya llevamos un mes y medio prácticamente. Bien, vamos entonces a los datos que nos pueda contar un poco directamente desde España, que para nosotros nos llega muchísima información, ha sido muy impactante lo que han vivido, tanto en la parte de la enfermedad como cómo comunitariamente han logrado desarrollar ciertas acciones o actividades comunitarias para sobrevivir a la otra pandemia, que es la pandemia del encierro, que genera también a veces patologías o a veces estrés. El confinamiento no es fácil de sobrellevar. Hasta donde yo veía ahora en la mañana, esto lo estamos grabando hoy viernes, no es misterio de nadie, lo vamos a emitir el domingo, pero ustedes hasta hoy tenían una cifra de 237.000 contagiados, personas contagiadas en España, y lamentablemente una cifra considerable de fallecidos que se empina por sobre las 24.000 personas. Cuéntanos un poquito cómo ha impactado esto en el mundo laboral, en la cotidianidad en España, Pedro, por favor. Sí, es decir, desde el primer momento, desde el inicio, es decir, el mes de marzo, la verdad es que hubo un momento en el que había una relativa tranquilidad, digamos, en los primeros meses, después de detectarse digamos, esta infección en el ámbito en China fundamentalmente, y en Europa se vivió la experiencia fundamentalmente italiana, es decir, y España va prácticamente una semana, 10 días detrás de Italia. Fue absolutamente traumático porque se pasó de una situación de relativa tranquilidad en la que se confiaba en que había posibilidades de hacer un control de la enfermedad a través de procedimiento de localización de los casos y de identificación de los entornos de los casos, y se pasó en un corto espacio de tiempo a tener en el fondo una enfermedad de transmisión comunitaria generalizada en el que eran varias las ciudades y varios los ámbitos en los que aparecían múltiples casos. De hecho, según ha ido evolucionando la información que se tiene, que se tiene sobre el virus, nosotros en principio estábamos convencidos, yo creo que como todo el mundo, de que no había una transmisión, digamos, del virus en la fase asintomática de la enfermedad, y los últimos datos parecen revelar que teníamos, digamos, el virus circulando por la sociedad española y en Europa en su conjunto, incluso antes de lo que se había detectado en ese primer momento. Por tanto, fue un tránsito muy rápido de una situación en la que se pensaba que estaba controlado, que había posibilidades de controlar la expansión del virus,
a estar en una situación de absoluta alarma y, por tanto, de tener que adoptar el gobierno lo que es el estado de alarma en nuestro país, que supone una excepcionalidad importante y una limitación de derechos, fundamentalmente aquellos que están referidos con libertades públicas como la propia movilidad, ¿no? A partir de ahí se fueron trazando, en primer lugar, el confinamiento de prácticamente toda la población, menos sectores productivos que se consideraban que eran esenciales, y sí que fue, es decir, se desbordó posiblemente para el sindicato también el tener que atender a las múltiples realidades, porque nadie estaba preparado para tener que acometer medidas de este tenor y en tan corto espacio de tiempo para muchísimas, para cientos de miles de empresas. Entonces se intentó desde el primer momento un proceso de negociación para situar los escenarios que fueran posibles, tanto con el gobierno como con las propias patronales, para intentar articular medidas que en lo posible tuvieran menos efectos sobre el empleo. Porque, bueno, en esto ya veremos a ver los resultados dentro de un tiempo, ¿no? Pero fue un cambio muy brusco, de una situación que se creía controlada a ser plenamente conscientes de que estábamos en una situación que se desbordó en un primer momento. La tasa de crecimiento de la enfermedad en nuestro país ha sido de las más altas y costó mucho tener un mínimo control sobre la expansión de la epidemia. Pedro, mira, acá hemos conversado en el programa con algunos dirigentes sindicales, con algunos técnicos del ámbito de la salud laboral, que es tu propio campo allá en España, y nos manifestaban que al menos acá en Chile ellos echaban de menos el accionar de la salud laboral, precisamente en el marco de esta pandemia, que todo estaba concentrado en la salud pública, en la salud privada, pero que en la salud laboral, que acá corresponde a las mutualidades chilenas, las 4 mutualidades, prácticamente durante los primeros 45 días del impacto de la pandemia, no aparecieron, no se vieron tanto en prevención como en atención de salud. ¿Cómo ha sido el ámbito de la salud laboral allá en España respecto al impacto que tuvo la pandemia? Sí, nosotros tenemos una crítica similar. Es decir, nuestro marco legal, nuestro marco regulatorio establece que la salud laboral, la parte de salud médica, por decirlo de alguna forma, no la parte técnica solo de la prevención, sino la parte de salud laboral, forma parte y tiene que estar perfectamente incardinada dentro de la salud pública. Es decir, tiene el deber de cooperación también con la salud pública en el momento que se determina por parte de las autoridades sanitarias. De hecho, en nuestro caso, realmente son los empresarios, son los obligados a tener servicios de prevención, ya sean propios o concertados con entidades privadas, con entidades externas, que son servicios de prevención ajenos, que se conocen aquí. No son las mutualidades chilenas, porque nuestras mutuas de accidentes de trabajo, que serían las asimiladas, ahora ya no tienen ninguna función específica en materia de prevención en las empresas, hacen simplemente la asistencia, digamos, de la enfermedad una vez reconocida, pero no en la parte preventiva. Y sí hemos tenido un problema similar. La salud laboral ha quedado, yo creo, nosotros decimos que ha mostrado muchas debilidades en nuestro país en cuanto a su capacidad de colaborar con el sistema de salud pública para poder, incorporar buenas prácticas de trabajo en la empresa a la hora de identificar casos y de abordar los procesos, digamos, del contagio de la enfermedad en la propia empresa. No sé si estamos a tiempo, porque es cierto que la primera fase, como en nuestro país fue un salto muy rápido de una situación a otra, el tiempo de adaptación fue muy corto. La mayoría de las personas salimos de las empresas, con lo cual las empresas quedaron cerradas prácticamente, salvo lo que son los servicios esenciales. Con lo cual,
sí que es, y en ese sentido es lógico que sea la autoridad sanitaria correspondiente y la parte de salud pública la que tiene con mucho, digamos, la responsabilidad, y son los que han realizado todo el trabajo. La salud laboral ha quedado un poco, digamos, al desnudo y no ha dado, desde nuestro punto de vista, desde nuestra percepción, no ha dado, digamos, el servicio que hubiésemos necesitado también como país. Mira, acá en Chile esta semana, el día 28 de abril, que es además el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentaron las estadísticas de accidentabilidad y enfermedades laborales en Chile. Yo estaba haciendo memoria ahora, estuve revisando los antecedentes que están publicados por la Superintendencia de Seguridad Social, para quien lo quiera ver, entrar nomás suceso.cl, todo con S, y ahí puede bajar el informe. Lo que ahí se señala, que tal vez es lo más, no sé cómo llamarlo, más dramático quizás, porque se mantiene durante varios años, es el nivel de rechazo de la calificación de origen de enfermedades laborales a los trabajadores. Se presentaron del orden de unas 50.000 denuncias de enfermedades por parte de los trabajadores en las mutualidades, y en las que son mayoritarias, que son las musculoesqueléticas, el porcentaje de rechazo de las mutualidades en Chile fue de un 95%, lo cual es prácticamente la totalidad. Solo consideraron en un 5% de todas las denuncias que se presentaron, en los casos de músculo esquelético, que estas eran aceptadas como enfermedades laborales. Y otra enfermedad que ha ido creciendo bastante, que es la enfermedad mental, la licencia mental y los permisos por alguna afección mental, fueron rechazadas en un 86%. O sea, el rechazo a las dos principales enfermedades que presentan los trabajadores en el ámbito laboral están siendo rechazadas permanentemente ya por varios años. Esto se mantiene en los últimos lustros, por lo menos, los últimos 5 años. Entonces, la posibilidad de calificar como enfermedad laboral el contagio por COVID-19 también ha sido una dura batalla para los propios trabajadores. ¿Qué experiencia tienen ustedes en España respecto a estas cifras de calificación y de calificación laboral de un contagio por COVID-19, por coronavirus? Nuestro sistema de registro de enfermedades también es bastante limitado. También es atendido fundamentalmente por en este caso sí, por las mutuas de accidentes de trabajo, por las mutuas colaboradoras con Seguridad Social, y tiene, en nuestras estimaciones, pues podemos estar hablando de que no se registra más allá del 20% de las enfermedades realmente producidas. Y el perfil es similar en el sentido de que el 80% prácticamente tienen que ver con trastornos de carácter musculoesquelético. Estamos moviendo en cifras bastante bajas. ¿Cuál es el motivo? Es decir, y las mentales, nosotros hay reconocimiento de enfermedades mentales realmente escasísimo. Se reconocen en general en nuestro modelo como accidente de trabajo porque no existe una identificación precisa de la enfermedad mental como enfermedad profesional, aunque lo estamos demandando desde hace tiempo, pero sí se reconocen algunas patologías mentales como accidentes de trabajo. Nuestro sistema, además, de enfermedades es a través de una lista más o menos cerrada, que si no está dentro de esa lista para un determinado tipo de actividad, se tiene que demostrar, digamos, la causa exclusiva como consecuencia del trabajo para que sea reconocida. Por lo tanto, tenemos un sistema que nosotros denunciamos habitualmente, tiene un importantísimo subregistro de las enfermedades profesionales. Y con el COVID tenemos ahora una disputa, precisamente con el Ministerio de Seguridad Social en nuestro país, porque estamos reclamando que sea reconocido como accidente o como enfermedad profesional, como accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este momento no es así. Se ha hecho un reconocimiento a los efectos económicos, es decir, se ha entendido que
todas las situaciones que se dan, incluso las cuarentenas que se obligan para que la gente esté, es decir, para conseguir el aislamiento social de las personas que puedan haber tenido contacto, esto se está dando cobertura como patología, como enfermedad, digamos, de carácter común, como una incapacidad transitoria, que decimos aquí, una incapacidad transitoria de origen común, de contingencias comunes, pero a efectos económicos, puesto que tienen diferencia, hay una mayor cobertura en el accidente de trabajo, a efectos económicos sí se está reconociendo como accidente de trabajo. Pero nuestra demanda sí va por el reconocimiento de que todos aquellos casos que sean contraídos con ocasión del trabajo, fundamentalmente y de manera muy especial, claro, todos los casos que se están dando en los ámbitos sanitarios, sociosanitarios, funerarias, en servicios esenciales que están atendiendo, residencias, tendrían que tener la consideración de contingencia profesional porque tiene una mayor cobertura desde el punto de vista de renta de sustitución y a efectos, incluso en caso de fallecimiento o de que persistan algunas secuelas y que pueda llegarse a una incapacidad permanente, tienes un mayor nivel de prestación o incluso un recargo de prestaciones que te incrementa las cuantías de la percepción. Sí se puede demostrar si en un momento determinado la empresa no ha dotado de los recursos o ha hecho una actividad sin las garantías mínimas en materia de seguridad y salud. Por tanto, estamos también en la pelea por intentar conseguir que se reconozca a todos los efectos como contingencia profesional, como enfermedad o como accidente de trabajo. Pedro, tal vez uno de los temas en los cuales ustedes como comisiones obreras y con el Instituto ISTAS han trabajado más fuertemente, tienen mucha experiencia, tiene que ver con los riesgos psicosociales laborales, con los riesgos de contraer alguna enfermedad laboral en el trabajo a causa, como decimos aquí en Chile, a causa o con ocasión del trabajo. ¿Cómo han visualizado ustedes lo que se viene a propósito de la amenaza de los despidos? Aquí en Chile se señala que hay más despidos que contagiados. Hay un nivel que llega prácticamente en los últimos 2 meses, que sobrepasa los 500.000 despidos en Chile, algunos acordados, por cierto, y algunos plantean que podría llegar a sobrepasar el 1.000.000 de trabajadoras despedidos en este periodo. Y eso genera obviamente un estrés laboral a los trabajadores muy fuerte. También a los que están trabajando en lo que se llama la primera línea, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los servicios de abastecimiento, los trabajadores, los recolectores de basura. Bueno, hay una serie de trabajadores que están ahí amenazados, y la gente está entre la amenaza permanente de contraer el virus que te podría llevar a tener una crisis, que podría incluso cobrar la vida. Pero por otro lado, los seres humanos también tenemos que vivir, tenemos que hacer nuestra vida, y la gente, cuando pasamos encerrados, la gente se empieza a estresar mucho más. No es fácil vivir encerrado, y probablemente esta sensación, dicen algunos especialistas, he escuchado yo, que podría durar incluso años, no sé, 1 o 2 años, un par de meses. Hay distintas cifras de lo que podría suceder. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de los riesgos psicosociales laborales que han desarrollado? Sí, nosotros ahora estamos estamos realizando alguna encuesta para hacer una comparativa sobre encuestas realizadas en el año anterior, en años anteriores. Nosotros, como conoce bien, en Chile participamos de un proyecto también a nivel internacional sobre evaluación de riesgos psicosociales, que es el cuestionario, el COPSO ISTAS 21, que en Chile tiene también amplio recorrido. Entonces, lo que estamos intentando, o estamos trabajando ahora mismo, se está haciendo en este momento, intentar hacer una encuesta para ver la comparativa de cuál es la percepción en este momento, ahora mismo, aún en el estado de confinamiento, cuando todavía no se ha levantado, digamos, el estado de alarma en nuestro país,
para ver si tenemos posibilidades de hacer una comparativa real con el estado, digamos, de salud en términos de riesgos psicosociales, con el estado de salud de las últimas encuestas que tenemos realizadas también de carácter nacional. Entonces esperamos de ahí poder sacar algunos datos. Pero, es decir, la experiencia, yo creo que hay evidencia más que suficiente para poder analizar dos factores fundamentales, ¿no? Uno, el que tiene que ver con la enfermedad en sí misma, es decir, que ahora mismo está generando una situación muy fuerte de estrés, de ansiedad en buena parte de la población y de la población trabajadora, evidentemente, y que esto probablemente pase efectos a la sociedad en su conjunto. Es decir, la situación de estrés, la modificación de los comportamientos sociales en un tan corto espacio de tiempo y con una amenaza externa como ha sido la del COVID-19, desde luego va a dejar huella sin duda en la salud mental, y yo me atrevería a decir también en la salud física en sentido estricto, entre otras cosas porque los sistemas públicos de salud se han visto sometidos también a un estrés, a una situación de sobre necesidad, es decir, de actuaciones que probablemente se están atendiendo en peor medida, es decir, de peor forma, las patologías habituales, y posiblemente nos encontremos, eso habrá que analizarlo en el futuro, y es decir, en cuanto se pueda, posiblemente nos encontremos que hay determinado tipo de patologías que han tenido también un efecto sobre los incrementos de mortalidad o de morbilidad, posiblemente simplemente porque se ha sometido a una presión muy fuerte todos los sistemas públicos y no se han podido atender adecuadamente. Pero luego el otro factor va a estar asociado, sin ninguna duda, a la crisis económica, que sin duda va a venir, que podrá tener unos efectos u otros por la dimensión, pero que sin ninguna duda va a afectar, y lo va a afectar con carácter global. Es decir, el que no haya transacciones prácticamente, por ejemplo, en el mundo del turismo, que es una parte sustancial del Producto Interior Bruto en nuestro país, que no exista viajes internacionales durante este tiempo, y que posiblemente de esa situación, de esa sensación de inseguridad que se genera sobre la gente en los posibles traslados, va a condicionar muchísimo nuestro mercado de trabajo, y eso genera inseguridad sobre la situación de aquellos que pierden el empleo, sobre la situación de aquellos que temen perder el empleo, o aquellos que, una vez que lo han perdido, a la hora de reincorporarse lo van a hacer en peores condiciones. Es decir, aquí se han truncado seguramente muchas expectativas de vida desde el punto de vista laboral. Unas por la pérdida de empleo y otras porque seguramente no van a tener o no van a ser capaces de lograr y de adquirir un nivel de seguridad en su puesto de trabajo como el que tenían antes de la crisis. Esto ya está bastante estudiado con respecto a la crisis de los años 2008 en adelante, 2010, y se percibieron cambios sustanciales en cuanto a la salud desde el punto de vista, y en el ámbito de la salud laboral desde el punto de vista psicosocial, no solamente en los trabajadores que perdieron el empleo, sino en aquellas empresas en las que se produjeron expedientes de regulación, en los que salió plantilla. Incluso los trabajadores que se quedan en las empresas lo asumen como una situación de inseguridad y de falta de expectativas que genera buena parte de esos riesgos o de esas enfermedades mentales en algunos casos, pero de los riesgos psicosociales, ¿no? Pedro, muchas gracias. Mira, nos quedan los últimos 5 minutos, y como ya mañana es 1 de mayo, me gustaría que nos pudieras contar un poco, porque aquí te cuento que aquí ha habido una suerte de, no sé si de llamarlo discusión, pero dudas respecto a qué realizar. Porque estamos viviendo un estado de catástrofe, que también tiene toque de queda, hay una restricción a las reuniones, no se pueden juntar más de 50 personas, hay zonas que están con cuarentena obligatoria, a la cual no puede acceder sin un salvoconducto. Uno de esos es la Plaza de la Dignidad, el punto central, tal vez como las Cibeles de ustedes, donde se hacen todas las actividades de celebración o de denuncia.
Entonces estaba toda la discusión de si se hacía o no se hacía un acto masivo, si esto iba a poner en riesgo o no a las personas. Al final han decidido por no hacer un acto masivo, sino que hacer un acto más bien selectivo, manifestaciones de protesta, embanderando con banderas negras la ciudad donde se pueda, y donde se pueda también poder salir con unos pequeños grupos a manifestarse por las situaciones que está viviendo el trabajo. ¿Cómo van a abordar ustedes como Comisiones Obreras en España este 1 de mayo del 2020? Sí, nosotros hemos estado en una amplia discusión de ver cuáles eran las posibilidades de poder realizar algunos actos. Al final, en conversaciones con el propio gobierno por ver cuáles eran las oportunidades, también hay limitación, en principio, de poder realizar actos en la calle que pudieran tener un carácter masivo. Y entonces realmente nos hemos tenido que reinventar. Vamos a intentar utilizar las redes sociales para mantener, de alguna manera, hacer los actos de celebración del 1 de mayo, los actos reivindicativos y de lucha que hacemos todos los años, pues los hemos tenido que redireccionar a un mayor esfuerzo, pero a través de las propias redes. Y me consta, es decir, hace escasamente un par de días, yo creo que ha sido, tuvimos un conversatorio, los secretarios generales, en el que estaba la secretaria general también de la CUT chilena, con el secretario general de Comisiones Obreras, con PIT-CNT y con de Uruguay y con la CTA, con Hugo, en el que se estuvieron, es decir, yo creo que fue un conversatorio muy interesante en el que se reflexionó un poco también de la dimensión que está adquiriendo, que yo creo que es una de las cosas fundamentales, que está adquiriendo, digamos, con esta pandemia, la dimensión, digamos, de sociedad en su conjunto, ¿no? De globalidad como sociedad y de respuesta colectiva que debemos dar a la clase trabajadora, la clase obrera en todo el planeta, porque en el fondo probablemente es la mayor amenaza, digamos, desde el de carácter sanitario así, que hemos vivido evidentemente en nuestra generación, pero está demostrando el papel fundamental para articular la sociedad por la clase trabajadora. Son el elemento esencial en todos los países. Han sido determinadas profesiones, algunas de ellas que tienen poco reconocimiento social, incluso las que nos dan el mínimo servicio para poder funcionar como sociedad. Y yo creo que eso es lo que vamos a intentar poner en valor. Yo decía, se hizo ese conversatorio, mañana, aunque esto se vea posteriormente, pero el 1 de mayo habrá también, vamos a intentar un concierto de ámbito internacional, con la participación de sindicatos también en el ámbito internacional, que es una iniciativa pues, para intentar, en la medida de lo posible, más allá de los actos propios en España, intentar hacer que el 1 de mayo siga siendo un día de lucha y de reivindicación, y en este caso también, como no puede ser de otra manera, de recuerdo, de memoria, de agradecimiento a los profesionales que se están dejando lo mejor de sí mismos para sacarnos de esta, en el ámbito sanitario, y de luto, desde luego, por todos los trabajadores y por todas las personas que han fallecido en esta crisis. Pedro, te quiero agradecer, Pedro Linares, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras en España. Te quiero agradecer estos minutos que nos has dedicado. ¿Y tú cómo estás llevando la vida cotidiana en este último minuto que nos queda? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuántos días llevas de encierro? Ya perdemos la cuenta. Yo creo que llevamos ya 50 y tantos días, llevamos mes y medio de encierro. He salido un par de veces ocasionalmente. Hombre, yo creo que debemos ser conscientes. Somos, es decir, en mi caso, bueno, pues es decir, yo vivo en una gran ciudad como es Madrid, entonces no tengo un espacio al aire libre donde poder tomar siquiera el sol, porque bueno, pues una casa en un edificio en Madrid, pero no dejamos de ser privilegiados. A mí lo que más me preocupa, en el fondo, son todas esas personas que tienen bastantes limitaciones, que tienen condiciones de vida difíciles y que son los más afectados en este caso, porque es muy difícil
mantener la convivencia cuando hay cierto hacinamiento. Me preocupan mucho, nos ha preocupado mucho, pero claro, hay imposibilidades, ¿no?, de las mujeres que están, es decir, tenemos un grave problema con el tema de violencia de género y nos preocupa mucho la situación en la que puedan estar viviendo gente que obligatoriamente está con su acosador, decir, esa situación de violencia es lo que más nos angustia, ¿no? Sí, pero bueno, familiarmente diremos que nosotros tenemos unas condiciones más que razonables y estoy además, Fernando, encantado de poder compartir con vosotros. Hace unos años que no he ido por allí, por Chile, y estaré encantado de compartir en cualquier otro momento espacio con vosotros. Siempre es un placer. Muchas gracias, pues te dejamos invitado. Probablemente una vez que hayan pasado un poco más avanzado el coronavirus, te podemos llamar de nuevo para hablar de otros temas interesantes, siempre en temas de riesgos psicosociales laborales. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo a todos y muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con otro interesante entrevistado aquí en Agenda Pública, siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, fielchile.cl. Vamos y regresamos.